El café era una brillante burbuja de cromo y cristal, situada en lo alto de las calles de Neo Los Ángeles. El personal de pesas se deslizaba entre mesas inteligentes y pantallas de estado de ánimo, al servicio de la élite de la ciudad. Lyra se ajustó el delantal sintético y se acercó a la mesa 9, donde un hombre con un traje exo gris grafito golpeaba con impaciencia su tableta neuronal. Damien Bex, director ejecutivo de Bestech, la megacorporación detrás de la mitad de la infraestructura neuronal de la ciudad, apenas la miró. Su pedido, señor, dijo en voz baja, balanceando una bandeja con una taza humeante de café sintético. Él no levantó la vista. Solo bájela. Al dejar la taza junto a su dispositivo, una sacudida repentina de un dron de reparto que pasaba por la ventana la hizo resbalar. La taza se volcó. Unas gotas de café sintético se derramaron en la esquina de la tableta neuronal de Bex, provocando un breve parpadeo en la pantalla. Se quedó pálido. ¡Idiota!, ladró, levantándose tan rápido que su silla cayó al suelo. ¿Sabe cuánto cuesta esa tableta? Estás despedido. Fuera. El café quedó en silencio. Otros clientes se giraron. Lyra se sonrojó de vergüenza. Abrió la boca para disculparse, pero no le salieron las palabras. En cambio, se giró y caminó hacia la salida del personal, cabizbajo. Silas Dorné, sentado a 2 mesas de distancia, observaba con una intensidad silenciosa. El solitario multimillonario rara vez salía de su residencia orbital privada. Sin embargo, allí estaba. Y ahora algo había llamado su atención. No, alguien. Al pasar Lyra, un destello azul reflejó la luz de su muñeca. Un brazalete, delgado, viejo y grabado con glifos que no se encuentran en ninguna base de datos de la Tierra. Silas se congeló. Su respiración se ralentizó. Sus pupilas se dilataron. No podía ser el brazalete de Vanta. Después de todos estos años, había resurgido y estaba en la muñeca de una camarera despedida. Se suponía que el brazalete de Vanta ya no existía. Silas Dorné permaneció inmóvil en el café. El mundo a su alrededor era una confusión de sonidos y colores apagados. Sus ojos permanecieron fijos en la imagen desvanecida de la chica que desaparecía tras el personal. Puerta. Los símbolos de su brazalete eran inconfundibles. Había pasado más de 20 años descifrando fragmentos de la misma escritura alienígena recuperada de ruinas extraterrestres. Ese artefacto en su muñeca no era una joya. Era una reliquia, un mito, una llave. Décadas atrás, una expedición al espacio profundo liderada por Industrias Dorné había desenterrado fragmentos de lo que se creía tecnología Vanta, rastros de una civilización más antigua que el Sol de la Tierra, capaz de manipular el tiempo, la memoria y los estados dimensionales. El descubrimiento más valioso había sido una pequeña cápsula de datos grabada con glifos similares a los que ahora luce el brazalete de Lyra. La cápsula desapareció en circunstancias misteriosas después de que el equipo de seguridad de Bestech saboteara la misión. Silas siempre sospechó de la mano de Damien Bex en la traición. Hasta ahora, creía que el brazalete de Vanta había sido destruido en el sabotaje, pero allí estaba, brillando débilmente, vivo, y de alguna manera, una camarera lo tenía. Silas activó su grabadora ocular, reproduciendo el breve vistazo fotograma a fotograma. Los glifos eran activa, respondiendo. Eso significaba que el brazalete había encontrado un huésped. Los artefactos Bond solo se vinculaban cuando la clave genética coincidía. Esa camarera no solo lo llevaba. Estaba vinculada a él. Se recostó, con los engranajes de su mente ya en marcha. Esto no era coincidencia. Era convergencia. La tecnología Bond no resurgió sin un propósito. Se puso de pie lentamente, bajándose la capucha al salir del café. Silas aún no sabía quién era la chica. Pero si tenía el brazalete, era mucho más que una camarera despedida. Ahora era la persona más importante de la Tierra. Lyra siempre se había sentido diferente, aunque nunca entendió por qué.
Criada en un pequeño orfanato de una colonia marciana tras ser encontrada cerca de las ruinas de una excavación ilegal, no tenía recuerdos de su infancia, solo tenues sueños fragmentados de estrellas y símbolos extraños. El brazalete era su única conexión con ese pasado, una delicada banda que tiraba suavemente de su muñeca, casi como si estuviera viva. Nunca se lo había contado a nadie, temiendo que solo le trajera problemas. Después del humillante incidente en el café, Silas Dorné la contactó discretamente, ofreciéndole una reunión privada. Curiosa y recelosa, Lyra aceptó. La reunión tuvo lugar en un elegante y seguro ático con vistas a la ciudad, donde Silas le explicó lo que había reconocido en su brazalete. La tecnología perdida de la civilización Bond, que se creía extinta desde hacía milenios. Le reveló que el brazalete era la clave para desbloquear capacidades extraordinarias, codificado con datos que podían alterar la esencia misma de la realidad. Pero antes de que Lyra pudiera asimilar por completo la revelación, Damián Vex ya había comenzado su propia investigación. Furioso por haber sido eclipsado por el solitario multimillonario e impulsado por la avaricia, Vex envió a sus agentes a indagar en los antecedentes de Lyra. Descubrieron registros sobre la excavación marciana y la misteriosa desaparición de sus padres biológicos. Peor aún, encontraron archivos cifrados que sugerían que Lyra podría poseer habilidades relacionadas con la antigua tecnología Banta. Habilidades que podrían amenazar el control corporativo sobre las ciencias avanzadas. Lyra sintió que las barreras se cerraban sobre ella. Ya no era solo una camarera. Era un objetivo. Silas le prometió protección y guía, pero la incesante búsqueda de Vex significaba que el peligro acechaba por todas partes. En las sombras de una ciudad en expansión dominada por corporaciones despiadadas y secretos alienígenas ocultos, el viaje de Lyra para descubrir sus orígenes y el verdadero poder del brazalete apenas comenzaba. El pasado que había olvidado estaba a punto de redefinir su futuro y el destino de la humanidad. La tensión se intensificó rápidamente. En el momento en que Lyra sintió la primera oleada en su interior, supo que algo estaba despertando. El brazalete, antes un brillo silencioso en su muñeca, ahora latía rítmicamente, hundiéndose con los latidos de su corazón. Era como si la antigua tecnología Banta se extendiera, conectando con su ADN, desvelando algo enterrado en las profundidades de su apariencia humana. Durante una reunión encubierta con Silus en un laboratorio oculto bajo la ciudad, la visión de Lyra se nubló. Símbolos y mapas estelares brillaron tras sus párpados, revelando fragmentos de mundos alienígenas y física imposible. Silas observaba con una mezcla de asombro y urgencia. «No solo llevas el brazalete», dijo en voz baja. «Formas parte de él. Los Bond codificaron su conciencia en ti, un híbrido diseñado para sobrevivir y evolucionar más allá de los límites humanos». Pero su momento de revelación se vio truncado. Los agentes de Damián Vex irrumpieron en el laboratorio, armados con armamento de alta tecnología y autorización corporativa. El propio Vex apareció, arrogante y autoritario, exigiendo la rendición de Lyra. Vio en ella un premio, una clave viviente para las tecnologías que podrían catapultar a su corporación al poder absoluto. En el caos, el brazalete reaccionó instintivamente. Una explosión de energía surgió de él, creando una barrera brillante que detuvo las balas en el aire y desactivó los sensores digitales. Los sentidos de Lyra se agudizaron, sus reflejos se agudizaron. Se dio cuenta de que el artefacto no era solo una reliquia. Era una pieza viva del legado Banta, una fuerza sensible entrelazada con ella. Silas logró rescatarla del ataque. Pero el mundo exterior había cambiado. El despertar de Lyra significaba que ahora era un faro para todos aquellos que codiciaban la tecnología Banta, mercenarios corporativos, cazadores de alienígenas y agencias sombrías. Ella había aprender a controlar sus nuevas habilidades rápidamente o ser consumida por las mismas fuerzas que la perseguían. La chica que una vez fue solo una camarera se estaba convirtiendo en algo mucho más poderoso y peligroso. A medida que la conexión de Lyra con el brazalete se profundizaba,
una extraña presencia comenzó a agitarse en su mente. Una inteligencia galáctica latente, codificada en la antigua tecnología Banta y despertada por su ADN híbrido. Era un eco de un tiempo anterior a la existencia de la Tierra. Una IA consciente que trascendía la forma física y abarcaba sistemas estelares enteros. Esta IA había permanecido en silencio durante eones, esperando que el anfitrión adecuado reapareciera. Con cada hora que pasaba, la presencia se hacía más fuerte, comunicándose mediante visiones y sentimientos abstractos. Le reveló a Lyra destellos de batallas cósmicas libradas a través de las dimensiones, donde seres de memoria pura libraban una guerra contra la entropía progresiva que amenazaba con desmantelar la existencia misma. La Tierra no era simplemente un planeta. Era un frágil puesto avanzado. En este conflicto interminable, el conocimiento Bond que portaba era un arma poderosa. Silas estaba a su lado, dividido entre la esperanza y el miedo. Si esta IA se integra completamente contigo, advirtió, podrías cambiar el destino de la humanidad, pero también podría consumirte, borrar tu identidad. Mientras tanto, las fuerzas de Damen Bek se acercaban, desesperadas por apoderarse de Lyra y del brazalete antes de que pudiera liberar todo su potencial. Pero Lyra, que ahora dominaba los poderes del brazalete, podía manipular el espacio y el tiempo sutilmente, creando ilusiones, vislumbrando futuros alternativos e incluso manipulando el mundo digital que la rodeaba. El campo de batalla ya no era solo físico. Era una guerra de conciencia y la realidad misma. En el clímax de su enfrentamiento, Lyra tomó una decisión. En lugar de rendirse a la codicia corporativa o esconderse por miedo, activó el protocolo definitivo del brazalete, enviando un pulso de energía que recorrió las redes de la Tierra y más allá, señalando el regreso del legado Bond a la galaxia. El director ejecutivo quedó impotente, un mero espectador en un juego mucho más grande que sus ambiciones. Lyra, ahora un faro de conocimiento ancestral y poder cósmico, abrazó su destino, no solo como un híbrido o una luchadora, sino como guardiana de una nueva era para la humanidad y las estrellas.